La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 162. Cerramos el frente italiano. Cobras Fumanchis. Muchas gracias a mis oyentes por su apoyo a mi proyecto de YouTube del mismo nombre. La Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. He publicado 10 episodios y voy a medio camino respecto al número de horas que necesito para monetizar este proyecto. Esta es una parte importante de mi proyecto de transición y le agradecería si se toma el tiempo de ver un episodio o dos, al menos para comparar cómo van evolucionando mis habilidades de diseñador gráfico. Respecto a este mismo punto, muchas gracias a Claudio León, magnífico diseñador gráfico argentino, quien me da una mano con mis diseños. Si le gusta la nueva introducción en YouTube, es mérito de Claudio. Muchas gracias, mi amigo. Empezamos nuestro episodio. El día de hoy cierro el tema de los combates en Italia. La última vez que nos referimos a este teatro de operaciones, cubrimos la toma de Roma de parte de los aliados, la cual ocurre tras meses de combates en que los alemanes hacen pagar a los aliados por su timidez al desembarcar en el extremo sur de la bota italiana. Como recordará, no había unidad entre estadounidenses y británicos respecto a la importancia o incluso la necesidad de realizar esta operación. Los británicos, encabezados por Churchill, ven una oportunidad aquí en la que Churchill describe como el suave vientre del cocodrilo. Los estadounidenses y los soviéticos prefieren centrarse completamente en los desembarcos en Francia. Al final, Churchill se sale con la suya y esta operación se realiza. Pero como es un compromiso a medias como resultado de que los recursos requeridos, especialmente embarcaciones de desembarco, son requeridas en múltiples puntos del planeta, ya que se están realizando desembarcos en el Pacífico y se empieza además a preparar los desembarcos en Francia. Este esfuerzo a medias resulta en la capitulación de Italia en esta guerra, pero debido a la falta de sorpresa y decisión, los alemanes son capaces de ocupar el territorio de su ex aliado Italia y preparan posiciones defensivas para evitar el avance aliado hacia el norte. El suave vientre del cocodrilo ha resultado ser una panza cueruda muy resistente. La geografía de Italia, con su territorio delgado y alargado, atravesada de norte a sur por cadenas montañosas de las que se desprenden cadenas montañosas más pequeñas, lo que le dan el aspecto como el esqueleto de un pez, es el sitio ideal para el defensor, y los alemanes bajo Kesselring toman ventaja de estas circunstancias. Tras terribles batallas más parecidas a las de la Primera Guerra Mundial por su crueldad y dureza, los alemanes finalmente pierden su línea de defensa de invierno y los aliados pueden avanzar hacia Roma. El temor mundial es que los alemanes harán a Roma lo que le han hecho a Stalingrado, a Leningrado y en su momento hicieron y harán a Varsovia. Al final Roma es declarada una ciudad abierta, es decir que los alemanes simplemente se retiran para evitar combatir ahí. Roma cae el 4 de junio de 1944. La primera capital de uno de los países del eje ha caído, lo que debería ser un evento fundamental de esta guerra, una de las fechas más recordadas. Pero apenas 2 días más tarde se producen los desembarcos aliados en Normandía, Francia, por lo que este evento se vuelve secundario. La Alemania nazi ahora enfrenta emergencias importantísimas en múltiples frentes y el final se acerca. Italia ya deja de ser fundamental en el resultado de la guerra. Los alemanes ya no pueden expulsar a los aliados, simplemente deben intentar retrasarlos cuanto sea posible, ya que si usted busca un mapa de Europa, verá la cercanía de Italia y Alemania. Llegar al norte de Italia simplemente da a los aliados un punto más desde el cual bombardear el territorio alemán o una nueva ruta para invadirlos. Las fuerzas alemanas en Italia no se rendirán sino hasta casi el mismo día en que Alemania entera capitula. En otras palabras,
En Italia, como en tantos otros lugares, Alemania pelea ya no para ganar, sino para postergar lo inevitable. Regresaremos a Italia brevemente para relatar un evento más ya cerca del final de la guerra. Pero lo que le espera a Italia son simplemente más combates, una revuelta interna en rechazo al gobierno títere de Mussolini, el hambre como resultado de los alemanes tomando las reservas italianas para enviarlas al territorio alemán y la crueldad de sus ex aliados alemanes que no vacilan en maltratar o asesinar a la población italiana cuando se necesita. Los italianos, en la mente de Hitler, ahora deben sufrir como el resto de ocupados por su cobardía al no permanecer al lado de Alemania en su hora más difícil. Pero antes de abandonar este escenario, debemos reconocer a un grupo de combatientes latinoamericanos que pelearon en Italia destacándose por su valor, simpatía y generosidad. En 1834, un aspirante a inventor estadounidense llamado Charles Goodyear se encuentra en Nueva York y ve unos flotadores hechos de un material producido utilizando la resina de un árbol. El señor Goodyear ve el mecanismo de inflado de los flotadores y contacta al dueño para comentarle que él puede crear un mecanismo mejor, lo que incrementaría sus ventas. El dueño no está interesado, el material no es muy bueno, ya que en el verano se vuelve pegajoso debido al calor y en el invierno quebradizo. El señor Goodyear, inventor fracasado, decide trabajar en el material y realiza combinaciones con otras sustancias a fin de lograr la firmeza sin importar las temperaturas. Al final logra una combinación en que el material gana en dureza y además mantiene su flexibilidad. Patenta su proceso, al cual llama vulcanización, en honor al dios romano del fuego. Este proceso de tratamiento de la sustancia que llegará a ser conocida como caucho es revolucionario, pero el señor Goodyear, a quien los negocios no se le daban bien y las violaciones de la patente que él ha obtenido resultan en que otros se beneficien de su invento que revolucionará al mundo. Goodyear morirá endeudado. Años más tarde, inventores en distintas partes del planeta crean motores de combustión interna que ahora van en vehículos para los cuales necesitan llantas, y el invento de Goodyear se vuelve fundamental. Se experimenta con la resina de distintos árboles y se determina que la de mejor calidad se encuentra en zonas tropicales, lo que quiere decir que el acceso a este material será limitado. Naciones como Alemania y la Unión Soviética, al no tener acceso a zonas donde crecen estos árboles, deciden experimentar con caucho sintético y se vuelven pioneros en esa área. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de inicios del siglo pasado, por lo que la masificación del transporte terrestre a través de vehículos todavía no ha ocurrido, por lo que la cantidad de caucho alrededor del mundo es limitado. Cuando ya llega la década de 1930 y con la llegada de Hitler al poder, se incrementan las amenazas de conflictos y el Japón, que ataca a China a inicios de esa década, se vuelve una amenaza a la provisión del caucho, ya que algunos de los proveedores más importantes del planeta se encuentran en el Pacífico. Esta preocupación se vuelve real cuando luego de atacar Pearl Harbor a finales de 1941, los japoneses extienden su imperio y pronto toman la Malaya británica, así como las Indias holandesas, y estas son las zonas principales donde se planta el caucho que utilizan británicos y estadounidenses. En un abrir y cerrar de ojos, los estadounidenses han perdido el 90% de su provisión de caucho. Inmediatamente se diseña una campaña publicitaria para pedir a los ciudadanos que eviten actividades que requieren el uso del caucho, material cada vez más utilizado. El punto central son, por supuesto, los vehículos privados. Se anima a los conductores a ir al trabajo en grupos. La campaña afirma que cuando viajas solo en tu vehículo, en realidad viajas con Hitler. Para explicar la urgencia respecto al caucho, considere las siguientes cifras.
Se necesitarán millones de llantas para los camiones, jeeps y todo tipo de vehículos que se están fabricando para las tropas estadounidenses, así como para el resto de las naciones aliadas. Los acorazados más grandes requerían 20,000 piezas hechas de caucho. Las aplicaciones del caucho se cuentan por decenas de miles y aplican a cada pieza de equipo o armamento que se utilizará en esta guerra. La falta de caucho puede costarles la guerra. Los estadounidenses lanzan inmediatamente una campaña global, principalmente en Latinoamérica, en busca de caucho. Y la mejor opción entre todas estas naciones es la que posee la mayor parte del territorio de Sudamérica, así como casi la mitad de la población de la región. Este es el Brasil. Pero traer a Brasil no es fácil, ya que la nación con la que más negocios realiza el Brasil en esta época es Alemania. Comercia principalmente cacao y café. La demanda del caucho brasilero de parte de Alemania y Japón sigue creciendo, lo que hace renacer a esta industria muchas veces cruel e incluso esclavista. Por otro lado, los alemanes tienen una colonia expatriada de más de 1 millón en Brasil, es decir, juegan su papel en la sociedad brasilera. El presidente Getúlio Vargas, figura importante de la historia brasilera del siglo pasado, que tampoco está libre de controversia, es el líder brasilero durante estos años, y sus simpatías son mayores hacia la Alemania nazi que hacia los Estados Unidos. Recuerde que lo que usted y yo sabemos hoy respecto a los nazis no era conocido o había siquiera ocurrido en aquellos años, y la complicada relación de Latinoamérica con su poderoso vecino hacia el norte no ayuda respecto a las simpatías. Vargas busca mantener independencia política respecto a este conflicto global y declara la neutralidad brasilera. Pero esto no va a ser posible. Por el lado estadounidense, no pueden permitir que Alemania tome la iniciativa en Brasil. Y para evitar esto, consideran opciones incluyendo la posibilidad de una invasión. Por lo que desde el inicio tienen listo un plan de invasión para el Brasil y a lo largo de la guerra estuvieron listos para ejecutarlo de ser necesario. Como ya mencioné, los estadounidenses enfrentan una muy grave escasez de caucho, la cual podría amenazar incluso el resultado final de la guerra, por lo que es el momento de poner el poder de capitalismo en acción. Lo que tampoco pueden permitir es que la producción brasilera de caucho se venda a Alemania o a Japón. Tras puertas cerradas, los brasileros son forzados a suspender este vínculo comercial y firman un acuerdo comercial con los estadounidenses. La amenaza de ataque estadounidense contra el Brasil ha desaparecido. Alemania no puede permitir esto. Brasil es muy importante, no solo por el caucho. Busque un mapa del planeta y verá la proximidad de la joroba del Brasil al norte de África. A medida que la guerra avanza, esa zona toma mayor importancia. Si los brasileros no están de su lado, entonces son parte del enemigo. Los submarinos alemanes empiezan a hundir los navíos mercantes brasileros en números muy altos. Se suman además submarinos italianos que se están dando gusto con las embarcaciones y convoyes brasileros, por lo que el número de muertos y heridos crece aceleradamente. Como Brasil es un país muy grande y su sistema de caminos no era de lo mejor, era común que para movilizaciones a larga distancia se prefería tomar un barco hacia un punto más cercano al destino final y continuar desde ahí por tierra. Las embarcaciones de pasajeros eran muy comunes en el Brasil. Es decir, que no solo están en riesgo los convoyes con provisiones para los aliados, están en riesgo los civiles brasileros. La respuesta de la población a medida que se incrementan los hundimientos de embarcaciones brasileras es de indignación y se concentran, como es lógico, en las comunidades japonesa, alemana e italiana en su territorio. La opinión pública está indignada por los ataques alemanes
y exige acciones de parte del gobierno. El 21 de agosto de 1942, el gobierno brasilero finalmente declara la guerra a Alemania. La armada brasilera entra en acción y al rato están hundiendo submarinos alemanes. Los estadounidenses con todo gusto se suman al esfuerzo para continuar atacando a los alemanes. Los hundimientos de embarcaciones en la costa brasilera continúan a manos de submarinos alemanes y el gobierno de Vargas decide que las tropas brasileras combatirán en esta guerra. Al Brasil le ocurre algo similar a lo que le ocurre a México. Esta es una guerra entre naciones que han transformado sus economías nacionales enteras para dedicarse a esta guerra, y el resto de las naciones no pueden ni soñar en mantener el ritmo. Brasil no cuenta con el equipo militar o fuerzas militares preparadas para este tipo de conflicto, y casi todo deberá ser provisto por los estadounidenses. La declaración de guerra del Brasil llega en un momento crítico de la guerra, en que la situación está cambiando tanto en Europa, África y en el Pacífico, por lo que el involucramiento de los brasileros no es una prioridad. Recuerde, estamos hablando de 1942, un año crítico en que a lo mejor hasta se temía que los aliados podían perder. Tomará más de 2 años para que los brasileros se logren involucrar. Y no es sorprendente que es en julio de 1944 cuando finalmente llegan a Europa y se preparan para combatir. Si usted recuerda, los desembarcos en Normandía han ocurrido hace apenas un mes y británicos y estadounidenses se encuentran concentrados en este esfuerzo. Pero eso no quiere decir que la campaña en Italia se ha detenido y se necesitan tropas para combatir allá en reemplazo a las tropas que han sido reubicadas a Francia. El momento de las cobras fumanchis ha llegado. Recapitulando brevemente, Roma ha caído y los alemanes han creado posiciones defensivas al norte de Roma, en lo que ellos llamarán la línea gótica. Los aliados seguirán intentando romper estas líneas defensivas y al esfuerzo se sumarán 25,000 brasileros, la única fuerza militar latinoamericana que combatirá en Europa. Por si acaso, alguien me va a escribir para contarme que este o aquel piloto o grupo de pilotos o combatientes latinoamericanos combatieron en Europa en algún momento. Esta fuerza brasilera es la única formalmente enviada por un gobierno latinoamericano a combatir en Europa. Estos combatientes deben adaptarse a una nación de la que conocían poco o nada en una zona del planeta muy distinta a su nativo Brasil. Un oficial estadounidense comentaba que el día que llegaron los brasileros era un día calmo y caluroso. Lo que este oficial recordaba más que nada era la queja de los brasileros respecto al tremendo frío que hacía comparado con el Brasil. Y estamos en julio, pleno verano. Por supuesto, lo que los brasileros no han traído es ropa de invierno, ya que eso en Brasil no existe. Y si en julio tienen frío, en pocos meses habrá brasilero congelado para regalar. Los estadounidenses ordenan ropa interior y chaquetas de invierno para los brasileros. Al recibir sus uniformes, estos son de talla para estadounidense, es decir, que no les quedan, sobre todo las botas, tremendamente grandes, y ahora los brasileros empiezan a utilizar botas rellenas de papel. El siguiente desafío es la comida. Por semana los brasileros se debaten entre el hambre y los problemas estomacales a medida que se tienen que adaptar a comer raciones militares. Una desagradable sorpresa para este grupo al no estar acostumbrados al comer esa mezcla extraña que contiene carne irreconocible. Se produce un problema similar al que enfrentan los mexicanos. Sorprendentemente, a nadie se le ha ocurrido pensar en los desafíos resultantes del hecho de que hablan idiomas distintos y tienen que improvisar una vez más en cuanto se dan cuenta de que el entrenamiento y las órdenes no se pueden realizar. Entre los brasileros no faltaban los bilingües, pero los segundos idiomas más comunes son o el italiano o el alemán. Los brasileros más cultos
o que asistieron a los mejores colegios en sus ciudades, consideran a sus colegas estadounidenses pobremente educados al ser incapaces de hablar un segundo idioma. Pasan los días mientras las tropas brasileras se preparan para entrar en combate contra Kesselring y compañía, este comandante alemán que tanto problema está dando a los aliados en su avance hacia el norte. El grupo de combate brasilero deberá contar con una estructura completa, no solo combatientes, sino además con personal de apoyo e incluso conductores. La geografía italiana, particularmente en esta zona de los Apeninos, no podría ser más distinta a la de Brasil y, para colmo, muchos de los combatientes brasileros nunca habían manejado un auto. Ahora deben aprender a manejar camiones a través de pasos de montaña. ¿Qué podría salir mal? En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Ya que el día de hoy hablamos del desarrollo de esta fuerza de combate brasilera, traigo una frase de Churchill respecto a los ejércitos. Él decía: el ejército no es una sustancia inerte, es un ser viviente. Los regimientos no son como casas, son más como plantas. Crecen lentamente si es que se quiere que crezcan fuertes. Son fácilmente afectados por condiciones como la temperatura y la tierra. Y si son privados o trasplantados, tienden a morir. Y solo pueden ser revividos a través de abundantes cantidades de dinero estatal. Lo primero que notan los estadounidenses es el espíritu celebratorio de los recién llegados brasileros, que no pierden la oportunidad de celebrar cualquier evento. Tras 3 semanas de entrenamiento, en que entre otras cosas los brasileros deben practicar con equipo moderno de guerra, se los envía a enfrentar a los alemanes que para este momento siguen fortaleciendo sus posiciones defensivas en la llamada línea gótica. Estas posiciones defensivas cuentan con tropas experimentadas y ha sido construida utilizando mano de obra italiana reclutada a la fuerza. Esta línea defensiva se extiende por cerca de 300 kilómetros de largo por 15 de ancho, y Kesselring la ha diseñado para que sea inexpugnable. Entre otras tantas defensas, cuenta con más de 2.000 búnkeres de concreto con armamento antiaéreo o antitanque. Tienen campos minados y nidos de ametralladoras y morteros. Las primeras bajas brasileras no son el resultado del combate. Manejar en estas zonas montañosas es un desafío para cualquier conductor, mucho más para aquellos que apenas acaban de aprender a manejar. 36 choferes y pasajeros mueren en accidentes en el primer mes. Cuando finalmente entran en combate con los alemanes a mediados de septiembre, sufren bajas muy graves al enfrentar a un enemigo que para este momento ya conoce todos los trucos. Para el 17 llegan las órdenes. Deben seguir intentando tomar Camaiore. Y esta vez en este intento son los alemanes quienes se llevan la peor parte. Los brasileros tienen su primera victoria. Esta operación es parte del intento aliado de neutralizar la línea gótica antes de que llegue el invierno. En octubre 6, y como parte de la ofensiva aliada, toman Fornaci di Varga, y lo hacen tan rápido que logran capturar una fábrica de aviones y municiones antes de que los alemanes las destruyan como parte de la retirada. Esa noche los alemanes envían un batallón a destruir la fábrica. Los brasileros los descubren y se producen enfrentamientos nocturnos en que 4 brasileros mueren, pero logran evitar el sabotaje alemán. Como entre estos combatientes los bilingües son comunes, entre los que muchos hablan italiano, las tropas brasileras empiezan a entrar en contacto con partisanos italianos que se sienten mucho más afines con ellos que con los estadounidenses y empiezan a trabajar en conjunto. Lo que resulta en que los brasileros reciben información respecto a las intenciones y los movimientos alemanes. En más de una ocasión,
Los partigiani ayudan a tropas perdidas a regresar a sus batallones. Por supuesto, lo opuesto también ocurre, y los brasileros acuden a socorrer a los partisanos cuando se encuentran en problemas. Poco a poco, los brasileros se van convirtiendo en las tropas aliadas favoritas de la población italiana. Es hora de tomar Varga, población pequeña pero amurallada, y la población está lista para este evento. Tras la capitulación italiana, la cordialidad entre alemanes e italianos ha desaparecido y los alemanes empiezan a reclutar a las fuerzas civiles para la construcción de sus defensas. Los actos de desafío contra los alemanes son sancionados con la selección aleatoria de pobladores que son sacados de sus villas y ejecutados. En agosto de 1944, en una población llamada Sant'Anna di Stazzema, luego de una operación partisana, las SS fueron de puerta en puerta arrastrando pobladores hasta que reunieron 700, incluyendo 130 niños. Los ejecutan y luego queman sus cuerpos. La pila funeraria es el recordatorio para que nadie olvide las consecuencias de enfrentar a sus ex aliados. A los pocos días hacen lo mismo en la población de Marzabotto. A medida que la situación de la guerra se complica y hay que construir más posiciones defensivas, los secuestros de parte de los alemanes de pobladores italianos inocentes para utilizarlos como obreros continúa. Ahora ya la gente ve a los alemanes y corre a esconderse temerosos de lo que harán. Los habitantes de Varga están por lo tanto listos para ser liberados de los alemanes. Esta población estaba bajo control de la Brigada Negra, leales a Mussolini y dispuestos a pelear hasta la muerte por su líder. Luego pasaron el control a los alemanes, que proceden a demoler el acueducto de la población y a tomar posiciones en la colina cercana desde la cual pueden, de ser necesario, bombardear Varga a placer. El 7 de octubre, el padre Lino Lombardi regresa a Varga luego de dar misa y se encuentra con un grupo de combatientes aliados de todos los colores, blancos, negros y todos los tonos intermedios. Se ha encontrado con la patrulla de avanzada enviada por los brasileros en preparación para su ataque a Varga. La Italia fascista, convencida de su superioridad racial blanca, está siendo liberada por individuos de todas las razas, algunas de las cuales consideraban subhumanas. Lombardi considera esto como una señal más de todo lo que está mal con la Italia fascista. Tampoco se le escapa a la autora consultada esta semana mencionar el orgullo lastimado del señor cura al ver que la tierra del gran imperio romano está siendo liberada por estos habitantes de tierras primitivas. Los brasileros ingresan a la población en jeeps y, para regocijo de los habitantes, muchos tienen escritos los nombres de vírgenes y santos católicos. Es una buena señal. Los partisanos, que ya se encuentran en la población, no están a gusto con la conducta relajada y amigable de los brasileros. Esto no ha concluido. La población sale a recibir a los recién llegados y empiezan a congregarse a su alrededor, y al poco rato empieza a descender el fuego de artillería alemán desde la colina cercana. Deben obrar con más prudencia. Poco a poco los aliados siguen empujando a los alemanes y tras una breve ocupación, Varga es liberada. Durante su estadía en esta población, el humor, la simpatía y la generosidad de los brasileros se ganan los corazones de pobladores y partisanos con los que ellos compartían sus raciones, hasta el punto que en cierto momento todos terminan con hambre, ya que los brasileros lo han compartido todo y como son tantos no queda suficiente para nadie. A medida que la población se relaja, regresan las sonrisas y el compartir sabiendo que han sido liberados. La autora consultada, Mary Jo McConaughey, en su excelente libro La Guerra del Tango, The Tango War, menciona que tanto pobladores como partisanos desarrollaron un gran cariño por i brasiliani durante su estadía en Varga.
Y debe ser cierto, ya que 9 meses más tarde nacen unos jugadorazos de fútbol. Es en estos días cuando los brasileros, que ven que las tropas de otras nacionalidades tienen cada una sus parches en los uniformes que los identifican, deciden que ellos también deben tener el suyo. Tras discutirlo, deciden utilizar un dicho como inspiración. El origen de este dicho no está claro, y algunos se lo asignan a Hitler, otros al pueblo brasilero. Como mencioné antes, el Brasil ingresa a la guerra en agosto de 1942. Finalmente combaten casi 2 años más tarde, por lo que el dicho dice que los brasileros combatirán cuando las serpientes aprendan a fumar. Creo que es el equivalente en español a decir que es como ver un burro volando. En otras palabras, esto nunca ocurrirá. Y es así como nace el nombre de Cobra Fumanchi. Voy a ver si esta semana en mis páginas de Twitter y Facebook pongo el parche de esta unidad de combate. Ya llegamos a noviembre de 1944, ya empieza a hacer frío de verdad. A propósito, me llama la atención que en casi todo libro de esta guerra que relata combates en invierno, se describe ese invierno como uno de los inviernos más fríos que se recordaba. No sé si atravesaron una mini época glacial en la década de 1940 o es simplemente para hacerlo más dramático. En todo caso, el invierno de 1944, como no podría ser de otra forma, fue uno de los más fríos registrados y las cobras llegan a la zona montañosa para observar el impresionantemente bello escenario de la nieve en las montañas. Los brasileros disfrutan el espectáculo a pesar de sentir un frío que en su vida habían sentido. Se encuentran ahí para tomar el Monte Castelo. Deben tomarlo a fin de que las tropas aliadas puedan flanquear esta elevación y dirigirse hacia Bolonia. Es decir, se repite la escena normal en el recorrido hacia el norte. Los alemanes toman las elevaciones y preparan posiciones defensivas para defender los caminos. Estas posiciones están muy bien hechas y es muy difícil destruirlas a través de la aviación o la artillería, y mucho menos en noviembre, cuando el clima invernal ya dificulta utilizar la aviación. La consigna aliada se vuelve en Bolonia para Navidad. Los brasileros se lanzan contra la montaña con todo, en ataques frontales, y pagan por esto. Un oficial alemán que captura a un brasilero le dice: ustedes los brasileros o son muy valientes o están locos. Yo nunca he visto a alguien lanzarse contra posiciones defensivas con tanto desdeño por la vida. Este combatiente alemán probablemente no había combatido en el frente soviético. Este ataque y los intentos siguientes fallan. Los comandantes brasileros tienen que demostrar que son una fuerza de combate importante y lo vuelven a intentar a finales de noviembre, nuevamente con resultados desastrosos debido a la descoordinación. Lejos de desanimarse, el general Mascareñas decide que diciembre 12 será la fecha del asalto final en que tomarán el monte. Ese día las condiciones climáticas no favorecen a los atacantes, igual se intenta y nuevamente sufren pérdidas y deben retirarse. La tensión entre comandantes brasileros y estadounidenses se incrementa. La locura brasilera es reconocida por los dos bandos. Los alemanes sepultan los cuerpos de los brasileros caídos, una rareza en cualquier campo de batalla. Más tarde, un brasilero encuentra una improvisada lápida con un letrero en alemán que dice: «Aquí yacen 3 valientes soldados brasileros». Al rigor del combate se suma el clima insufrible para quienes nunca han sentido nada remotamente parecido a estas bajas temperaturas. Los alemanes, sabiendo quiénes son sus atacantes, establecen una estación de radio en portugués, en la cual se refieren a los soldados brasileros como camaradas, y les preguntan ¿qué hacen aquí? ¿Vale la pena morir por los $95 que te pagan al mes? Vete a casa. Para colmo, en una acción que debió ser juzgada en Nuremberg, los desgraciados alemanes en sus transmisiones
incluyen los resultados del campeonato de fútbol brasilero, por lo que las cobras fumanchis se ven forzados a escuchar. Finalmente, en diciembre los brasileros reciben sus uniformes blancos de invierno. Reciben además estos tablones largos y delgados que terminan en una punta respingada. Vienen acompañados de bastones. Resulta que ahora se espera que esquíen. A regañadientes aprenden a esquiar y ven los beneficios una vez que comparan el movilizarse en esquís con caminar en una gran capa de nieve. Finalmente, un comandante estadounidense visita al general Mascareñas. No sé por qué cada vez que digo este nombre me da ganas de añadir ¡Ae! Este oficial estadounidense recomienda que Mascareñas reubique a sus tropas. Él se niega rotundamente. Sabe que, si hace eso, terminarán en algún punto de la retaguardia, no volverán a ver combate y se los considerará poco aptos para la batalla. Mascareñas y sus tropas están dispuestos a tomar el monte o a morir en el intento. En estos días, combatientes brasileros como Max Wolf, brasilero de ascendencia austríaca, lo que explica su piel clara y sus ojos azules, se destacan por su determinación. Él es uno de los casi 800 brasileros teutones, parte de esta fuerza de ataque. Siempre dispuesto como voluntario para misiones peligrosas. Siempre listo para aventurarse en zona enemiga para explorar, reabastecer o incluso rescatar atrapados. Para enero de 1945, Wolf es conocido como el rey de las patrullas. A inicios de 1945 se le acaba la suerte cuando, a pesar de ser el líder de un pelotón, decide avanzar en punta y es sorprendido a campo abierto por una ráfaga de ametralladora que lo mata inmediatamente. Ya están en pleno invierno y el combatiente brasilero Pedro Rossi decía años más tarde que la verdadera guerra no era contra los alemanes, era contra el frío. Recuerda el año viejo de 1944. Ese día levanté mi rifle cerca de la medianoche y disparé. Del lado alemán alguien hizo lo mismo. Éramos jóvenes. Otros, incluyendo oficiales brasileros de mayor edad, hacen lo mismo. Los alemanes se suman y se desata un duelo de artillería con el problema adicional de que los alemanes están disparando hacia un campamento brasilero que no tiene nada que ver con los disparos. Los celebradores brasileros no saben que están metiendo en problemas a otros miembros de su grupo. Reciben una muy poco amable desde el otro campamento, en que les informan lo que pueden hacer con los obuses si es que no se les ocurre nada mejor, pero que dejen de disparar. Las cobras fumanchis son reforzadas por partisanos italianos, soldados búfalo, el nombre dado por los estadounidenses a tropas de negros lideradas por blancos, lo que irrita a los brasileros por la obvia insinuación. Son reforzados además por tropas de montaña estadounidenses que los entrenan para mejorar sus habilidades de supervivencia en el frío. El 21 de febrero de 1945, los brasileros lanzan el que será el ataque final contra el Monte Castelo. Ya no en ataques frontales, sino por los flancos. El avance no se está produciendo con la brevedad esperada por los comandantes brasileros y se presiona a los combatientes y sus comandantes para que concluyan la tarea ese mismo día, a fin de cerrar el día con apoyo de artillería. Los brasileros logran hacerlo y para el final del día la artillería brasilera remata a los alemanes que todavía resisten. La prensa brasilera al día siguiente estalla en júbilo. Han alcanzado una victoria importante. De ahí para adelante, las cobras brasileras son imparables. Toman Castelnuovo el 5 de marzo. Ayudan en la toma de Montese. A Mascareñas le reportan que una división alemana constituida por combatientes veteranos de las campañas en África e Italia van en camino para tomar Parma y ellos son los mejor ubicados para detenerlos. Los brasileros bloquean los caminos y estas fuerzas se enfrentan en Colequio.
Los brasileros detienen a los alemanes, pero los combates continúan y en la población de Fornovo, las cobras brasileras combaten su última batalla. Los alemanes han concentrado en este punto divisiones Panzer, infantería e incluso combatientes fascistas italianos. Superan en número a los brasileros, pero estos, juntos con otras tropas aliadas bajo comando brasilero, logran detener a los alemanes. Ningún bando logra prevalecer. El general Mascareñas exige a su contraparte alemán la rendición incondicional. El alemán se niega. No hay acuerdo, pero los alemanes saben que no van a poder prevalecer contra los defensores y cada momento que pasa, las posibilidades de refuerzos para los brasileros se incrementan. Incapaces de ganar o escapar, los alemanes se rinden. En la última batalla de las Cobras Fumanchis, estas capturan más de 14,000 alemanes, incluyendo 3 generales. Cae también ante ellos la división italiana Bersaglieri. Es hora de que estos valientes combatientes regresen a casa tras haber combatido con honor. La Segunda Guerra Mundial ya está en sus etapas finales y la derrota alemana es inminente. Abandonamos aquí Italia y solo regresaremos para relatar un breve y violento evento que marca el fin de la guerra en Europa. La próxima semana hablamos del combate aéreo en 1945. Ya los combates son todos sobre Alemania y desde hace algunos meses ha aparecido un nuevo tipo de avión sin hélice que podría hacer la diferencia en la guerra aérea. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.